Muy buenas a todos, espero que estén bastante bien. Como pudieron haber leído en el título, hoy les traigo algunos personajes de la atrocidad de Istvan III que son muy poco conocidos, y con justas razones, ya que en su mayoría solo son personajes de relleno que no aportan casi nada a la trama. Grastak, originalmente un capitán toniano de la 13ª compañía de batalla, cayó en la campaña de purga de los Crave de Morduna durante la Gran Cruzada, y su cuerpo fue mantenido con vida dentro del sarcófago de un Dreadnought desprecio armado con un bolter pesado acoplado. A pesar de sus orígenes, se mantuvo fiel al emperador y a los ideales de la unificación, y en consecuencia se convirtió en víctima de la conspiración del Señor de la Guerra Horus. Fue desplegado mediante una cápsula de desembarco junto a la primera oleada del asalto a Istvan III, y resistió hasta el asalto final de los traidores al Bastión de la Sirena, donde mató al líder de sección Dastruak-Hud. Su chasis, recuperado después de la batalla, mostraba numerosos trofeos de guerra y honores de combate, incluyendo el Águila Militaris y el Eclipse Negro asociado a la purga de Morduna. Able Comendius fue uno de los miembros del inusualmente amplio e influyente Apotecarión de la Legión de los Hijos del Emperador. Nativo de Chemos, fue traicionado junto al resto de la primera oleada de tropas de su legión desplegadas en la batalla de Istvan III, y luchó valientemente defendiendo el palacio del director del coro contra los traidores. Vestía una servoarmadura Mark IV Maximus parcialmente pintada de blanco y un yelmo modelo Fénix, una variante exclusiva de la tercera legión otorgada como marca de valor, así como una mochila con auspex médico especializado y sistemas iluminadores integrados. Abacolur fue un legionario hasta donde se sabe, leal, del batallón rompedor Rukal de los Hijos de Horus, que era desplegado principalmente como un contingente de asalto de apoyo durante las operaciones de abordaje y asedio. Participó en la liberación de Jubal Secundus durante la Gran Cruzada. Vestía una servoarmadura Mark III Hierro, particularmente adecuada para el combate cuerpo a cuerpo y los ambientes altamente peligrosos. Los Rukal solían preservar cualquier salpicadura de sangre de los combates anteriores como decoración de sus armaduras, como un signo visible de su intención destructora. Cloro Sendai era un terrano y veterano de los Lobos Lunares. Parte de la primera oleada del asalto Istvan III. Se presume que Endai fue asesinado durante la traición. Vestía una servoarmadura de la última serie de las legiones Astartes con patrón 4, el Maximus, que a su vez tenía una Raptor Imperialis, un honor de batalla mostrado en la placa pectoral que indicaba que sirvió en las guerras de unificación, y además llevaba una cresta transversal del casco, o también conocida como centuria, un símbolo de rango terrano y una herencia de la panoplia de los Lobos Lunares. Dastruak-Hud fue un líder de sección de los Hijos de Horus traidores, que fue desplegado contra las defensas del Bastión de la Sirena en las últimas fases de la atrocidad de Istvan III, donde murió a manos del Dreadnought desprecio Grastak. Vestía una moderna servoarmadura Mark IV Maximus combinada con un modelo temprano de propulsor de salto sol acosador y un casco modelo Sarum. Su pectoral mostraba un grabado leonino en conmemoración de las campañas libradas para conquistar el Segmentum Solar. Kulhuk Ijetton era el sargento de una escuadra despojadora de la 9ª compañía de batalla del 2º batallón de los Hijos de Horus. Participó en el asalto planetario de la campaña de Xuxoris durante la Gran Cruzada. Al estallar la herejía de Horus, Ijetton había ascendido a centurión y posiblemente participó en la matanza contra sus hermanos traidores, y posteriormente fue nombrado líder de la fuerza operativa Ijetton. Su misión era impedir que los ángeles sangrientos escaparan del cúmulo Cygnus, donde les habían tendido una trampa. Si bien Ijetton fracasó en su intento de mantener prisioneros a los ángeles sangrientos, la interdicción del cúmulo por parte de su fuerza operativa logró posteriormente destruir varias fuerzas legionarias leales. Vestía una servoarmadura Mark IV Maximus personalizada y decorada con glifos ctónicos grabados y con un copete en el casco, ambos originados en las bandas de Ctonia. De su hombrera colgaba un cráneo humano bañado en oro, siguiendo la tradición de conservar así a modo de trofeo la cabeza de un líder o campeón enemigo muerto. Gritan Tornerach demosiano de nacimiento.
No fue uno de los 200, los pocos hijos del emperador activos durante la Gran Cruzada temprana que sobrevivieron para ver a su legión reunida con su primarca, Fulgrim, sino que fue reclutado después del redescubrimiento de Fulgrim. Cabe destacar que Thorn estuvo entre los 7 legionarios que acompañaron a Fulgrim durante la sumisión de Vizas. Con el rango de decano en la época de la herejía de Horus, también se sabía que Thorn era una figura conocida fuera de su legión y que había servido como escudero de su primarca durante la sumisión de Kobal. Posiblemente estaba involucrado en las logias de guerreros en ese momento. Thorn murió al estallar la herejía de Horus. Tras haberse aliado secretamente con los traidores, Thorn formaba parte de una delegación de los hijos del emperador que había abordado el crucero pesado Sunstone para supuestamente reunirse con el emisario del Consejo de Terra, el duque Monecher, en el espacio cercano a Isban III. Cuando se inició la atrocidad de Isban III, los hijos del emperador en el Sunstone revelaron sus verdaderas intenciones al intentar apoderarse de la nave y asesinar a Monecher. Para sorpresa de los marines espaciales, la tripulación de la nave ofreció una fuerte resistencia, lo que resultó en una brutal batalla cubierta por cubierta que terminó cuando una detonación catastrófica en el pañol de municiones delantero del Sunstone destruyó toda la nave, con Thorn entre los muertos. Vestía una servoarmadura Mark II, un casco con cresta blanca y una hebilla decorada con un ojo de Horus, indicativo de haber servido bajo las órdenes del Señor de la Guerra y posiblemente también de pertenecer a una logia. Rach Luastus fue un decurión de la Legión de los Hijos del Emperador, sirviendo en el sexto milenial. Terrano de nacimiento y líder de ataque de una de las compañías de escuadras de asalto equipadas con propulsores de salto, Luastus fue asesinado por un psíquico rebelde de los cantores de guerra en la primera fase de la batalla de Isban III. Vestía una servoarmadura Mark II cruzada con algunas placas esmaltadas de blanco para denotar su rango, siguiendo una tradición anterior incluso al reencuentro de Fulgrim con su legión. El centurión Azael Conenos, que también es llamado Azael Conenos, fue miembro de los hijos del emperador durante la Gran Cruzada y la herejía de Horus. Cónsul de su legión, comandó el grupo de batalla Fragmento de Joya desde el gran crucero clase Vengador Raviser tras la atrocidad de Isban III. Conenos se ganó el apodo de El Silencioso y fue el segundo al mando del Lord Comandante Eidolon durante el asalto terrestre contra los leales a los hijos del emperador. En este puesto, dirigió numerosos ataques y sufrió múltiples heridas, entre ellas la destrucción de su laringe, que posteriormente fue reemplazada por una prótesis rudimentaria como autocastigo por su fracaso. Tras los sucesos de Iridris, Conenos siguió al Lord Comandante Eidolon y cayó en el mismo sadismo, mutilación y libertinaje que habían consumido a gran parte de la legión. Comandó las fuerzas de los hijos del emperador durante la batalla de la Puerta de Calium y luego en la batalla de Catallus, donde fue poseído por el guardián de los secretos Manusya Rakshas y después de ser ofrecido accidentalmente como sacrificio por su propio boticario, Bon Calda. Vestía una servoarmadura Mark II cruzada con hebilla del ojo de Horus, yelmo modelo Fénix y una cresta blanca transversal para denotar su rango. El antiguo Sarancos fue un Dreadnought desprecio de la Legión de los Hijos del Emperador. Antaño un campeón del noveno milenial, tuvo que ser enterrado en un sarcófago Dreadnought, tras sufrir graves heridas y su blindaje fue profusamente decorado por los tecnomarines. Formaba parte del cuerpo de mando traidor del Lord Comandante Eidolon, y se cree que sobrevivió a la atrocidad de Isban III. No obstante, se sabe que se fue volviendo cada vez más inestable debido a una combinación de daños de combate y trauma psicológico. Iba equipado con una garra de combate y un cañón láser doble, el arma de apoyo pesado favorita de la Legión. Flavius Alkenex es un prefecto de la Guardia Fénix de la Legión de los Hijos del Emperador, durante la herejía de Horus y la Larga Guerra. Un terrano de origen europeo, tras la batalla de Isban III, se unió a la Guardia Fénix y fue ascendido a prefecto por el propio Fulgrim, aunque, de hecho, el libro negro de Forge World titulado como Traición y del que saco la mayor parte de la información en este video, afirma que Flavius ya era miembro de la Guardia Fénix durante el triunfo de Ulanor. Durante la herejía de Horus, Alkenex tuvo la misión de mantener la comunicación entre los distintos elementos de la Legión. No voy a decir más de Alkenex, pues probablemente tenga sus propios vídeos.
Vestía una servoarmadura Mark IV Maximus decorada con la compleja heráldica y ornamentación de su legión, y un casco modelo Fénix rematado por una cresta blanca que denotaba su rango. Portaba varios juramentos del momento por los que se comprometía a cumplir determinadas órdenes y misiones a cualquier coste, y que por cierto actualmente es obvio que Alkenex los incumplió de todas las formas posibles. Karad Wigan fue un legionario de asalto de los Devoradores de Mundos. Veterano terrano de gran reputación, fue desplegado con la primera oleada para reconquistar Isvahan III. Los registros indican que su fuerza de asalto fue enviada a tomar posesión de un repetidor de comunicaciones del sector septentrional de la ciudad coral, pero no recogen qué fue de él tras la tormenta de fuego. Vestía una servoarmadura Mark II cruzada con un propulsor de salto modelo Serpa V, y su avambrazo derecho estaba decorado con unas cadenas cruzadas rojas, para indicar que había logrado matar a otro devorador de mundos de mayor rango en un duelo gladiatorio autorizado. Mika Volkov era un legionario leal de los Devoradores de Mundos. Fue un líder de sección de una escuadra táctica asignada a la primera oleada de Isvahan III, y logró sobrevivir al bombardeo vírico gracias a que estaba enfrentándose a los rebeldes isbanianos en las profundidades de una fábrica durante el ataque inicial. Enfurecido hasta la locura por la traición de su legión, luchó sin descanso contra sus antiguos hermanos, cayendo finalmente junto a las fuerzas leales de la Guardia de la Muerte en la zona septentrional de la ciudad coral. Vestía una antigua y desgastada servoarmadura Mark II cruzada con un casco equipado con una máscara respiradora modelo Sarum. Estivat el Berserker fue un Dreadnought desprecio de la legión traidora de los Devoradores de Mundos, que participó en la batalla de Isvahan III. Casi incontrolable y sujeto a indiscriminados y salvajes estallidos de rabia debido a la impredecible interacción entre sus implantes psicoquirúrgicos y los sistemas de control del Dreadnought, Estivat era mantenido en un profundo coma entre batalla y batalla. En Isvahan III, fue desatado mediante cápsula de desembarco y cargó a través del campo de batalla, matando a todo el que se cruzaba en su camino, sin preocuparse de si era amigo o enemigo. Hulhagnul, apodado el Caminante de la Tormenta, tenía la doble distinción de haber sido el primer señor de la artillería de la 12ª Legión, después conocida como los Perros de la Guerra, y uno de los primeros oficiales de la Legión en ser enterrado en un sarcófago Dreadnought, tras quedar horriblemente mutilado a manos de las mentes asesinas Slaughterrangla. Sirvió dentro de un chasis modelo Lucifer durante más de un siglo, hasta que quedó dañado irreparablemente durante la liberación de Sarun, y después de recuperarse de las graves heridas sufridas por su cuerpo orgánico preservado, fue enterrado de nuevo en uno de los modernos Dreadnoughts desprecio de la recién rebautizada Legión de los Devoradores de Mundos. Al ser un leal imperial cuya legión había cambiado a su alrededor hasta quedar casi irreconocible, fue traicionado en Isvahan III, donde fue desplegado como un desprecio mortis con sendos cañones de asalto Keres. Fue finalmente destruido durante la gran batalla entre las dos facciones de su legión tras el desembarco de Angron, llevándose consigo a muchos de sus antiguos hermanos a la muerte. Sorruk Basa fue el sargento de una de las escuadras tácticas de la Cuarta Gran Compañía de la Guardia de la Muerte. Participó en el asalto inicial contra los rebeldes de Isvahan III, y debido a los daños sufridos por su servoarmadura durante la batalla, pereció por los efectos del virus devorador de vida. Su servoarmadura era del modelo Mark IV Maximus, e incorporaba remaches adicionales de adhesión molecular usados para reforzar las sombreras con vistas a la lucha en tiroteos. Tarak Tsune era un notorio sargento de la Legión de la Guardia de la Muerte, que destacó en la batalla de la Luna de Grendal contra los contaminados mutantes químicos Vitobak, al matar a su madre bruja con una herramienta dañada como arma. Luchó junto a los traidores en la atrocidad de Isvahan III y posteriormente fue elevado al rango de centurión. Vestía una servoarmadura Mark III hierro, decorada en el pecho con dos guadañas cruzadas para señalar el favor personal de su primarca Mortarion.
Caleb Molor fue un legionario leal de la Guardia de la Muerte que luchó junto a Chrysos Moturg en su grupo de resistencia y que murió en la atrocidad de Isvaan III luchando valientemente contra los traidores de la Legión de los Devoradores de Mundos. Vestía una servoarmadura Mark IV Maximus reparada con piezas rescatadas del campo de batalla. Tras la traición, arañó la heráldica original de su legión de sus hombreras, y grabó a mano el Aquila Imperial en su pectoral. Kagor Loxul fue un veterano y un miembro de la logia de la Legión de la Guardia de la Muerte que fue herido de muerte durante un combate contra incursores orcos en Uashta algo menos de un año antes de la atrocidad de Isvaan III, la cual sería su primera y última batalla en forma de Dreadnought Desprecio. Operando como parte de un destacamento de caza y destrucción durante la fase más intensa de las tormentas de cenizas que engulleron el planeta tras el incendio mundial, Loxul fue emboscado y destruido por los Tayaks del Ordo Reductor de Caleb X, y sus restos saqueados antes de que pudieran ser recuperados por el contraataque de la Guardia de la Muerte. Iba equipado, como la gran mayoría de los Dreadnoughts de su legión, con una combinación de garra de energía y cañón de fusión. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme en este video. Si no mencione a algún personaje como Dural Rask o el anciano Scorball es porque tendrán su propio video aparte, probablemente. Por favor, denle like, suscríbanse, dejen un comentario y pueden ver más vídeos de mi canal. Espero que les vaya bien, adiós.